Por mi parte, Ignacio, un placer estar aquí con vosotros esta tarde. O bueno, creo que allí es mediodía, ¿no? Sí, sí. Em, en la agenda hay 10 minutos de presentación y después tengo 20 minutos para mi presentación y 20 minutos de discusión con el panel y la audiencia. Si queréis, podemos hacerlo así, separado, o básicamente mi presentación es práctica. Son dos diapos de texto y todo lo demás son casos clínicos. Excelente. No sé si a lo mejor es más interesante hacer cada caso clínico, hacer la discusión después de cada caso clínico o, bueno, como prefiráis. No, no, me parece bien Quizá eso fomentar la favorece la discusión, participación. doctor, como usted lo prefiera. Vale, bueno, vamos parando por medio y escuchamos opiniones y preguntas. Bien. La introducción la va a dar a un personal de Translumina y después arrancamos nosotros. I think that we are all ready to start, if you want, with Yes, the yes, introduction. yes, we are ready, sir. So, Apurva, ma'am. Hello, Apurva, Hello. ma'am. Yeah. Yeah, I'm ready, ma'am. Should I start the countdown? Yes. Now we are going live in just count of three. Sure, So one sure, more. Yeah. sure. I'm starting the countdown. It's five, four, three, two, and one. Bueno, buenas tardes a todos. Bienvenidos a este webinar latinoamericano sobre balones liberadores de droga en enfermedad coronaria, cuándo y cómo. Mi nombre es Ignacio Cigalini, soy cardiólogo intervencionista de la ciudad de Rosario, parte del comité de hemodinamia de la Federación Argentina de Cardiología y la Sociedad de Cardiología de Rosario. Tenemos el honor de contar con un gran experto, el doctor Eduard Bosch Periguero, que es cardiólogo intervencionista del Hospital General de Cataluña, quien va a hacer su presentación principal sobre justamente el uso de esta tecnología que viene creciendo. La sesión va a estar dividida inicialmente en una introducción a cargo de personal de Translumina. Seguidamente voy a nombrar las características que hacen distintivo a este tipo de tecnología, el balón coronario protégé. Y finalmente, digamos, avanzaremos con la presentación y la discusión de un panel que tiene representatividad en lo que es Latinoamérica, con miembros de acá de Argentina, de Bolivia, Ecuador y México. Así que sin más preámbulos, invito a personal de Translumina a hacer su introducción. Bueno, si no, avanzamos directamente entonces con la presentación. Si querés, Hernán, pasás la presentación. Bien. Como les comenté brevemente, voy a repasar las características que hacen distintivo al balón liberador de droga Protégé, con algunos aspectos que a mí me parecieron importantes. Globalmente es un balón liberador de fármacos, en este caso el fármaco elegido es el paclitaxel, que no es hecho al azar, es por ahí la droga de elección para los balones liberadores de droga coronarios, que tiene alta experiencia clínica, a diferencia por ahí de otros compuestos que están creciendo últimamente en interés, que están basados en limus. Este diseño o el contar con paclitaxel estaría, digamos, acompañado de un mejor remodelado positivo del vaso con mayor tamaño, digamos, de la luz en forma tardía, mayor remodelado, digamos, curación y rápida reendotelización de la arteria, con una absorción mucho más rápida en comparación con el limus, lo que le haría mayor efecto. Tenemos distintos trials que han, digamos, resaltado este beneficio. Digamos, este es un comparativo entre balones basados en sirolimus como el Magic Touch y otros basados en paclitaxel, donde los balones basados en sirolimus no alcanzaron a demostrar ser no inferiores en un punto compuesto de ganancia de lumen a los 6 meses. Y tenemos también metaanálisis donde, si bien los eventos clínicos son similares, nuevamente tenemos información a favor de los balones liberadores de paclitaxel en cuanto a una mayor
mayor ganancia luminal tardía. Creo que el concepto más importante, más allá de la droga, que por ahí se repite en otros productos, es la aplicación única que tiene la droga. Durante la manufactura de este tipo de producto, el balón se infla, se dobla, y en los dobleces es donde se aplica el medicamento, donde un coating basado hidrofílico y después el posterior sellado del balón generan que la distribución de este material o la pérdida hasta llegar al sitio de aplicación sea mínima. Y esto, como ven, no solamente favorece la pérdida, sino que, como les voy a comentar posteriormente, facilita o incluso permite el uso de este balón hasta en 3 lugares distintos, en 3 territorios diferentes. El coating también de este tipo de dispositivos funciona como una esponja. Una vez inflado y solamente inflado, permite la liberación de la droga, y una vez que se desinfla vuelve a estar almacenado en estos canales. Esto es lo que les estaba comentando, que la verdad que me pareció para nuestro medio en Latinoamérica una característica más que interesante, que es que se consiguen dosis terapéuticas efectivas hasta en el tercer inflado de este balón. Eso nos habilita a utilizar este tipo de balón en distintos territorios con una disminución de los costos. Y, digamos, esta misma tecnología que le llaman WinSeal, que no solo protege el balón durante el traslado, sino que también aumenta la flexibilidad, o sea, no pierde su deliverability y demás. La verdad que un balón de buen cruce. Hay ya información en un estudio grande de la vida real, el estudio PEARL, el registro PEARL, con más de 500 pacientes de centros de Holanda, pacientes de la vida real, principalmente pacientes con síndromes coroneo agudo, más del 60%, casi 40% con lesiones tipo C, donde la mayor parte de los pacientes fue para reestenosis intrastent, que sabemos que es uno de los nichos que tiene más desarrollo para este tipo de tecnología, o más está más fomentado, pero más del 20% también eran lesiones de novo. Y acá lo que se pudo demostrar es seguridad de este tipo de tecnología, con una tasa de eventos que es menor a la reportada con otras tecnologías. A 2 años, la tasa del MACE, que fue un combinado de muerte cardíaca, TLF en realidad, fue de menos del 10%, y cuando evaluamos también la tasa de restenosis o de TLR en los pacientes tratados ya por restenosis, que sabemos que es un escenario bastante más complejo, fue del 11% ese TLR, cuando vemos que con otras tecnologías a veces alcanza el 15%. Después, otro concepto muy interesante que tiene este dispositivo es que hay 2 versiones. Uno, el convencional, digamos, con balones semicomplacientes, que vienen medidas de 2 a 4 milímetros y de 10 a 30 milímetros de longitud. Y lo más interesante es que es el único balón liberador de droga que tiene, digamos, su balón no complaciente. El Protege NC es un balón no complaciente que va de 2,5 a 4,5 y de 10 a 20 de longitud, que la verdad que también es atractivo para el escenario que nos estamos planteando de resolver. Estas son las tablas de complacencia de cada uno. Fíjense, la no complacencia del balón Protege NC, digamos, con una ruptura de más o menos 22, 20 o 18 atmósferas dependiendo del tamaño. Así que definitivamente parece ser que la tecnología, digamos, innovadora parece ser efectiva y por lo menos atractiva. Así que creo que era un buen espacio acá en la Sociedad de Cardiología de Rosario, en forma conjunta con el Comité de Hemodinamia de FAC, ponernos a discutir cuándo y cómo usar estos dispositivos, balones liberadores de drogas, para no dejar metal en nuestros pacientes. Así que, sin más, le agradezco nuevamente y ahora públicamente al doctor Eduard Bosch Peliguero, que, como comenté, es cardiólogo intervencionista del Hospital Universitario Parc Taulí y Hospital Universitario General de Cataluña, España, que nos va a dar su disertación. Contamos como panel de expertos en representación a la Sociedad de Cardiología de Rosario, acá presente el doctor Tomás Cuño, que es cardiólogo intervencionista del Sanatorio Plaza y el Sanatorio Británico. Como representantes de la Federación Argentina de Cardiología están la doctora Sofía Kraus del Sanatorio Garat de Concordia y el doctor Nicolás Saderenko del Sanatorio Allende de Córdoba. Y tenemos nuestra representación latinoamericana con el doctor Andrés Navarro Lecaro de Ecuador, el doctor Ignacio Vaca Valverde, que es coordinador de Cardiovía y de la Clínica de las Américas de Bolivia, y desde México el doctor Luis Felipe Aguilar del Hospital Christus Muguerza Cumbres y el Hospital Militar Regional de México. Así que, doctor Bosch, le dejamos para que comparte la pantalla y poder discutir entre todos esta pregunta que se nos plantea.
Perfecto, muchísimas gracias, Ignacio. Para mí es un auténtico placer estar esta tarde con vosotros. Gracias a Translumina también por la invitación. Y bueno, este es el título de la charla. Y básicamente veréis que es una presentación muy práctica. Solo hay 2 diapositivas de texto y lo demás son todo casos clínicos. Así que si queréis, durante cada caso o al final de cada caso podemos comentar vuestra opinión al respecto si tenéis dudas. Y la finalidad de la presentación es mostraros nuestra experiencia en la angioplastia coronaria con balón farmacoactivo. Sabéis que hay países en Europa que se hace un porcentaje muy grande, o sea, un porcentaje muy grande de las angioplastias se hace con balón farmacoactivo, como por ejemplo Alemania e Italia. España estamos en un punto intermedio que la técnica está creciendo, pero aún tiene un porcentaje menor. Y no sé en qué fase estáis vosotros, pero bueno, a ver si os anima un poco a incorporar esta técnica en el arsenal de tratamientos para la angioplastia coronaria, porque tiene muchas ventajas que ahora pasaremos a revisar. Bueno, las indicaciones son bien conocidas por todos. La restenosis intrastent es la que está más clara, ¿no? Un stent que ha presentado un proceso de cicatrización inadecuado, hecho restenosis, hiperplasia intimal, pues el tratamiento, si es posible, con balón farmacoactivo, tiene todo el sentido del mundo, porque poner un stent dentro de tu stent habitualmente no ofrece gran ventaja y al final siempre perderemos lumen, ¿no? Si vamos a ir poniendo capas de stent, cada vez habrá menos área luminal interna. En la bifurcación tiene también mucha utilidad el balón farmacoactivo y aquí se puede usar de varias maneras. Se puede usar como único tratamiento sin stent, pues dilatando la rama principal con balón farmacoactivo. A veces se puede usar para dilatar la rama lateral que tenga enfermedad proximal y se quiera tratar con balón con fármaco y luego poner el stent en la rama principal. O bien al revés, ¿no? Esto antes del stent, o bien se puede hacer el kissing final, si queremos hacer kissing en la bifurcación, poniendo un balón farmacoactivo en la rama lateral. Y en este caso tiene mucho sentido que sea no compliante, ¿vale? Una de las características de Protégé, como habéis comentado, es que tiene su versión no compliante y es muy interesante para la restenosis porque podemos dilatar el balón a mucha presión, para las bifurcaciones también, para hacer el kissing con un balón no compliante, además de liberar el fármaco y por otras ventajas que muestra el ser no compliante. Los balones farmacoactivos muchas veces son semicompliantes y son muy, muy compliantes. Quiere decir que a 6 atmósferas es la presión nominal y conforme vamos subiendo de presión, el balón crece mucho de diámetro. Entonces, a veces lo que pasa, lo que nos pasa o le puede pasar a cualquiera es que haces la angioplastia con balón inicial y después hacer el balón farmacoactivo semicompliante, subes un poco de presión y se diseca el vaso, ¿no? Y si tienes una sección muy extensa, pues ya no permite finalizar el procedimiento así. El vaso pequeño y las lesiones largas también es un escenario en que el balón farmacoactivo puede tener una utilidad, ya lo veremos. Y en la oclusión crónica también se ha estudiado, se ha usado, y yo lo pongo aquí más como complemento al stent, ¿no? Muchas veces hay una oclusión crónica que tiene una cierta longitud, 10, 15, 20 milímetros o incluso más, pero más allá de la oclusión, el vaso distal tiene enfermedad difusa o tiene enfermedad significativa y lo que tiene mucho sentido y en mi experiencia es muy útil es implantar stent en la zona de oclusión, porque esto creo que se ha visto que es mejor a largo plazo, es más permeable el vaso, pero después en la enfermedad distal, que suele ser muy difusa, muy larga, ahí el balón farmacoactivo tiene mucha utilidad. ¿Y cuáles ventajas tiene usar balón farmacoactivo en lugar de stent? Pues simplifica mucho el procedimiento, ¿no? Poner una guía y dilatar un balón, esto es muy fácil, ¿no? Necesitas menos soporte, es mucho menos complejo que implantar stent. Mantiene la vasomiotilidad del vaso, el vaso se puede facilita el acceso a ramas laterales, ¿no? Si implantamos un esteno de bifurcación, podemos enjaular las ramas que nacen de ese territorio y con el balón farmacoactivo queda la anatomía como estaba. Y una cosa muy interesante también que mantiene la posibilidad futura de implantar un esteno en esa zona. Si, por ejemplo, hacemos balón con fármaco y al cabo de unos meses o un año o más tiempo hay restenosis en esa misma lección o hay TLF, se puede implantar un esteno, no evita dejar el territorio donde iría un teórico bypass es libre para el futuro, ¿no? En pacientes con enfermedad de tres vasos, si se tratan percutáneamente con angioplastia y en la zona donde iría el teórico bypass, ¿no? Por ejemplo, en la descendente anterior media, si hacemos balón con fármacos y luego en el futuro el paciente acaba presentando restenosis o nuevas lesiones y es un paciente que necesita cirugía, si no hemos implantado stent en toda la DA,
pues se podrá hacer la cirugía en el futuro. Y una última ventaja es que se puede acortar la doble integración si es necesario. ¿Cómo se debe hacer la angioplastia con balón farmacoactivo? Pues primero predilatar con un balón, puede ser semicompliante, no compliante, dependiendo del caso. Y lo que hacemos con esto es asegurar la correcta expansión del balón, ¿no? Preparar la placa y asegurar que no hay una muesca, ¿no? Si hiciéramos directamente balón farmacoactivo y luego encontramos que hay una muesca en medio del balón que no se rompe, pues va a haber que predilatar más fuerte y al final hará falta un stent. Entonces, primero predilatamos, preparamos la placa, aseguramos que se expande bien el balón. Una vez se ha hecho esto, veremos si hay disección en la placa que hemos dilatado, que esto es relativamente frecuente, y decidir si es una disección corta, tipo A, con flujo correcto, con flujo TIMI 3 y el paciente no tiene dolor, se puede continuar en la estrategia de balón farmacoactivo. Si hay una disección espiroidea, una disección muy grande o pérdida de flujo, evidentemente pues ahí habrá que ir al stent. Y este es quizá el punto más complejo, ¿no? Cuando hay algo de disección, decidir si continuamos con el balón farmacoactivo o no, y es el miedo que los intervencionistas que están empezando con la técnica tienen, y a mí también me pasó, de pensar, bueno, a ver si yo ahora hago aquí balón con fármaco y esta misma tarde se ocluye el vaso, ¿no? Entonces, saber discernir qué casos se puede continuar con balón con fármaco y qué casos convertir. Uso prácticamente siempre el balón farmacoactivo protégé no compliante porque tiene estas ventajas. Puede subir a alta presión sin ganar mucho diámetro. Me da la impresión de que produce menos disecciones. Y esto habría que hacerlo con diámetro 1,1 respecto al lumen, ¿vale? No con diámetros inferiores porque si no, no habrá buen contacto del balón con la pared. Y una vez hecho esto, hacer cines de control y evaluar el resultado, ¿no? Si el resultado es bueno, no hay disección importante y no hay recoil tampoco de la placa, pues se finaliza así. Y si hay alguna complicación o hay una disección que ha empeorado, pues ya pasaremos a stent. Paso ahora en los casos clínicos. Me podéis interrumpir cuando queráis, si queréis preguntar o comentar. Y después de cada caso también podemos hacer una pequeña pausa para comentarlos. Este es un caso muy sencillo. Un paciente de 94 años, realmente muy añoso, con factores de riesgo cardiovascular, insuficiencia renal crónica, y en 2022 tuvo un infarto anterior, se hizo un cateterismo urgente, tenía enfermedad de tres vasos y se trató solo la lesión culprit, que era la descendente anterior proximal media, con dos stents farmacoactivos. Veis los tamaños realmente stents pequeños, ¿no? De 2,25 por 28 y 2 por 23. Era un vaso con enfermedad difusa y se consideró que este era el tamaño. Quedó una fracción de eyección ligeramente reducida y un año después ingresa a nuestro hospital por un infarto sin elevación del ST y se hace un cateterismo por radial derecha. Os pongo solo los cines que nos interesan. Eh, lo que tenía el paciente, la derecha estaba bien, tenía las lesiones que ya tenía en el cateterismo previo, no había ningún cambio, y lo que tenía era una restenosis focal severa o crítica en la parte proximal del stent, bastante cercano al borde, pero bueno, pensamos que había suficiente margen para hacer balón farmacoactivo. Sabéis que si supera el borde, pues en estos casos habitualmente es más para stent, pero en este caso había margen suficiente. Y este es uno de los casos en que a veces el balón protege no compliante se puede usar directamente. Nosotros lo hacemos algunas veces en vez de predilatar y después el balón. Esta era una lesión focal que parecía fácil, parecía blanda, sin calcio, y directamente dilatamos con protégé no compliante. Era un stent de 2,25, subido un poco más de presión, pues fuimos con un protégé NC de 2,5 por 15 a 16 atmósferas. Lo dejamos 30 segundos dilatado y el resultado es bueno para un paciente de 94 años. Es un procedimiento súper simple de 2 minutos y obtenemos un resultado bueno. El stent ya está implantado, así que no es necesario poner otro stent ahí. Esto no es lo más habitual, el caso 1. Si queréis, hacemos el caso 2, que también es de restenosis, y luego paramos un momentito para ver si hay algún comentario. ¿Cómo Este es no? un hombre. Dime, No, ¿sí? no, ¿qué tal? Que coincido, sí, sí, sigamos si querés con el caso Perfecto. 2, así después hablamos de balones con En la droga. restenosis, exacto. Estos dos casos son de restenosis. Es un hombre de 61 años, hipertenso dislipémico. En 2010 tiene un infarto sin elevación del ST y en el cateterismo tiene enfermedad de un vaso y se implanta un stent en la descendente anterior proximal. En 2016 tiene un infarto con elevación del ST inferior. Tenía oclusión de la derecha y se implanta un stent farmacoactivo. Queda una FEBI conservada. Y en junio de este año ingresa el paciente por angina progresiva, se hace cateterismo en nuestro centro por radial derecha y lo que vemos es una oclusión completa del stent de la DEA proximal.
Aquí podríamos discutir si es restenosis o es neoaterosclerosis porque es un stent antiguo, pero bueno, al final la plataforma del stent sigue ahí y lo que hay es tejido, placa que ha ocluido el vaso. Bien, en este caso fui con microcatéter porque nunca sabes si la oclusión se va a comportar fácil o no, pero cuando hay un stent las oclusiones crónicas suelen ser más fáciles y la verdad es que se pasó relativamente fácil con una guía Sion. Se avanzó el micro, se intercambió la guía y se predilató con un balón semicompleante. En un caso de oclusión, ¿no? De restenosis oclusiva, yo creo que sí que, evidentemente, primero hay que predilatar. No se puede hacer el balón farmacoactivo directamente porque no sabemos lo que encontraremos. Después, una cosa que hacemos muy habitualmente en mi hospital es la restenosis, tratarla con cutting balón para asegurar que se rompen bien todas las fibras, todo el tejido de restenosis y subir a alta presión, así aseguramos también la correcta expansión del balón y del stent. Y después del cutting, bueno, comprobamos, no he puesto el cine, pero comprobamos que el resultado angiográfico era bueno y se hizo directamente balón farmacoactivo Protégé no compliante 3 por 15, 16 atmósferas, cubriendo todo el stent menos la parte proximal que no tenía restenosis en los primeros angios. Y aquí veis el resultado final, es un resultado muy bueno y también un procedimiento muy sencillo, ¿no? Guía con micro por si acaso, predilatar, balón farmacoactivo y resultado bueno con TIMI 3, no hay ninguna imagen extraña y el paciente ha estado asintomático hasta la fecha. Si queréis, si queréis comentar algo aquí sobre el balón farmacoactivo y la restenosis, cómo lo usáis o... Yo creo que es muy interesante el que sea no compliante para este escenario. Hola, buenas tardes. Aprovecho, yo te hago un comentario. Nicolás Adelenco te habla, Eduardo. Muy buena la presentación. Te hago una consulta. ¿Qué, no sé si hay evidencia o no, o cómo les va a ustedes cuando la restenosis supera los bordes de los stents? Mm. ¿Ahí suelen usar balones con droga o prefieren ir directamente con un balón o un stent con droga? Como norma general, si supera el borde o incluso si está justo en el borde, vamos más hacia el stent. Cuando es focal solo en el borde, yo creo que lo más práctico, además va a ser un stent muy cortito, ¿no? Será un stent de 8 milímetros. Predilatar, a veces con cutting, si pensamos que hay que romper ahí algo. Somos un hospital y en Cataluña concretamente usamos mucho cutting. Predilatar y poner un stent muy cortito. Sí que a veces pasa que hay restenosis focal en un borde, en el proximal o en el distal, y luego todo el stent tiene algo de restenosis, ¿no? Más o menos moderada o significativa. Y ahí sí que a veces combinamos, para no poner un stent entero cubriendo todo el stent previo y el borde, ponemos un stent en el borde, bueno, cubriendo el borde y solapando un poco, evidentemente. Y el resto del stent lo tratamos con balón con fármaco. Y esta estrategia a mí me parece una idea buena y nos funciona bien. O sea, en el seguimiento que hemos hecho de pacientes, más que cubrir todo el stent con otro stent, ¿no? Así evitas el mínimo solapamiento de 2 capas de stent y el resto haces balón con fármaco. ¿Qué tal, Eduardo. Eduardo? Eduardo. Ah, Perdón, Sofía. Seguí, seguí. no, yo te iba a consultar, mi nombre es Sofía Krause, yo trabajo en Entre Ríos Concordia. Si esta ventaja que tiene el balón de que se puede utilizar más de 3 veces, hacen las 3 insuflaciones donde creen que está, o sea, el mayor grado de restenosis o cubren todo el stent con la droga. Claro, depende de la longitud, ¿no? Si es un stent muy, muy largo, al final con un balón farmacoactivo no llegarías. Protégé tiene la ventaja que lo puedes dilatar varias veces cubriendo todo el stent, ¿no? Si es un stent de 48, por ejemplo, pues si coges un 20, puedes dilatarlo varias veces. Y esto es muy interesante también. Em, Después, lo que tiene mucho interés también, el que se pueda dilatar hasta 3 veces, es en las lesiones largas y vasos pequeños, ¿no? Porque a veces, una cosa que hago bastante, en la enfermedad difusa de la descendiente anterior, lesión severa en la descendiente anterior proximal y toda la parte de la diamedia, tratarla como un fármaco activo. Claro, eso suelen ser muchos milímetros y ahí tiene mucha utilidad que el protégé se puede dilatar varias veces. También depende del diámetro del vaso, ¿no? Si el vaso tiene mucho tapering,
al final necesitarás un balón más pequeñito para la parte distal y uno más grande para la proximal y ahí sí que hay que usar dos. Pero, por ejemplo, lo de la DEA lo hacemos a menudo, poner este en proximal y la parte media, sí, hacer balón con fármaco y así si el paciente en el futuro necesita cirugía, le va a ir. Perfecto, se cortó un poco, pero creo que se entendió muy bien el concepto. Edward, un comentario cortito, Ignacio Vaca acá de Bolivia. El uso en estos dos casos, bueno, el uso del balón no complaciente es increíble, o sea, es una ventaja muy buena, sobre todo para lograr la expansión. Pero hay una cosa que me suena a mí al momento de elegir un balón con drogas para tratar restenosis intra-stent, que es evaluar el mecanismo de restenosis. O sea, si uno de tus pacientes, por ejemplo, el mecanismo hubiese sido fractura del stent, tal vez elegir el balón independiente de la tecnología, tal vez no hubiese sido la primera opción, digamos. En su expansión, obviamente sí, el beneficio es muy bueno. Más allá Mm. también que el segundo paciente tuvo eventos agudos, digamos, en muy corto tiempo entre uno y el otro. Eso habla tal vez del tratamiento preventivo, pero bueno, ese comentario en cuanto a imagen intracoronaria en todos los pacientes que tienen restenosis Sí. o tal vez en todos los pacientes que tienen balón con fármaco, ¿no? Que es lo que quisiéramos hacer, aprender, evaluar sobre todo las disecciones, como bien lo mencionaste, y tal vez elegir mejor quién puede llevar un stent y quién no después de tratarlo con esta tecnología, ¿no? Vale, es un comentario muy bueno. Realmente cuando hay restenosis intraestén, hacer imagen intracoronaria es muy útil y de hecho si se puede siempre, ¿no? Lo que pasa es que a veces no se puede por un tema de costo y de tiempo. Muchas veces, a veces es por el tiempo, ¿no? Que igual tienes 8 procedimientos y no puedes hacer todas las técnicas de imagen que te gustaría, pero nosotros, si podemos, lo hacemos. Técnica de imagen. Lo que hacemos siempre es el stem boost, que no sé supongo que disponéis de esta herramienta. Cuando pones el primer balón, haces stem boost y con esto, al menos la expansión del stent se ve bastante bien, ¿no? Si hay una zona de infraexpansión clara o hay mucho calcio y el stent está mal expandido o infraexpandido, esto se puede ver. Hacer imagen es muy útil, pero la imagen es para elegir el tamaño del balón, para ver si el stent previo está bien expandido. Esto sí, pero si tú crees que vas a hacer balón farmacoactivo la restenosis, que para mí es la primera, o sea, el primer tratamiento para restenosis intra-stent para mí siempre es balón con fármaco, siempre, a no ser que se salga de los bordes o en casos concretos. Em, entonces, eso lo puedo decidir sin imagen. Si tengo imagen, mejor, porque elegiré mejor el balón y todo. Después, respecto a las disecciones, con IBUS cuesta mucho verlas, la verdad. Aunque tengas el IBUS de alta definición, es difícil de ver. Se ven muy bien con la OCT se ven demasiado bien. Cuando hacemos OCT, el problema es que cuando has dilatado con balón siempre hay disección, ¿no? Un poco de disección. Entonces, y luego además con la propia OCT, al inyectar tanto contraste, a veces las disecciones se hacen aún más grandes. Entonces, la OCT para valorar disección cuando estás tratando una restenosis no la solemos hacer, porque entonces no haríamos casi nunca balón con fármaco. Hay que ser un poco permisivo con la disección. Si angiográficamente has predilatado y el resultado es bueno o aceptable, no hay una gran disección, adelante con el balón con fármaco. Si haces OCT, empezarías a ver disecciones, imágenes y te daría miedo todo. Que es lo que pasa cuando hacemos OCT, ¿no? Que acabas estentando todo. Pero muy buen punto hacer imagen en la restenosis es muy útil, sí. Una consulta de restenosis. Nosotros habíamos hecho un análisis con Marcelo Abud, que es un colega nuestro que está trabajando en Santa Fe, del resultado de distintos tipos de tratamientos según el patrón de restenosis. Y por ahí no en una restenosis proliferativa, sino una restenosis difusa, no focal, intrastem, pero no proliferativa. Nos había dado que ahí el balón con droga era inferior al balón a usar un stent de otra tecnología, de otra droga. ¿Cuál es su experiencia por ahí cuando tenemos una restenosis de stents largos? Utiliza, bueno, aprovechando este beneficio que tiene el balón, que es no complaciente y que tiene mayor capacidad para tratar toda la zona, sigue utilizando, digamos, Vale. no sé qué experiencia tiene en ese tipo de escenario. Vale, me dices una restenosis difusa de un stent largo, ¿no? Claro, Sí. Vale. Depende del caso, del tamaño del stent.
por ejemplo, una DA proximal media que tenga un stent de 40, ¿no? Y tenga restenosis, pongamos difusa, severa, pero no esté ocluido. Mm, Ahí yo creo que predilato todo bien, a veces con cutting. Siempre hay que asegurarse que el primer procedimiento al final, la parte más importante es que el primer procedimiento se haya hecho bien, ¿no? Se haya escogido el tamaño adecuado del stent, se haya preparado bien la placa. Suponiendo que esto ha sido así y el stent es de tamaño adecuado y la placa se preparó bien, está bien aposicionado o estaba bien aposicionado, yo sí predilato todo el stent. A veces hacemos cutting, ¿no? Como te hemos dicho, o si no, balón NC a muy alta presión. Y el resultado en geográfico es bueno. Y lo que ves de lumen respecto al stent, no hay mucha pérdida. A veces hacemos igual balón con fármaco. Lo que pasa es cuando es un stent muy largo, son, por ejemplo, un full metal jacket, ¿no? Y tiene restenosis de 70 milímetros, sí que es difícil que queden los 70 milímetros queden bien, ¿no? Entonces, a veces lo que hacemos es una parte de la restenosis la tratamos con balón con fármaco y a lo mejor una parte cortita que hace mucho recoil o que tiene una disección o que el balón no acaba de... O sea, cuando se expande el balón y luego lo desinflas, vuelve a aparecer la restenosis ahí la placa. En esa parte ponemos stent. O sea, no creo que sea excluyente. Se puede poner stent y balón con fármaco. Para no poner, lo digo para no poner otra vez otro stent de, si el primero de 40, ponerle uno de 50, ¿no? O 60. Porque al final, si el paciente es restenosador, hay pacientes que sabéis que son restenosadores, ¿no? Que le pones otro stent y lo vuelve a restenosar. Cada stent pierde más lumen, ¿no? Entonces, si se puede evitar, hacemos balón con fármaco. Sí que es verdad que alguno de estos vuelve a venir, ¿eh? O sea, después del stent, balón con fármaco, vuelve a venir con restenosis, le acabamos poniendo un stent y a veces el stent sí que salva. Lo de cambiar de droga tiene sentido, aunque no hay mucha evidencia a favor, pero también lo hacemos. Si una droga no ha funcionado, ponemos un stent de otra droga. Excelente. También buen punto. Sí, segundo, no hay una pregunta acá en el auditorio. ¿Os parece que sigamos? Hola, yo te quería hacer una pregunta. Ya que mencionaste el balón de cutting, primero pido disculpas porque recién me incorporo a la reunión y a lo mejor esta pregunta ya la respondiste. Pero desde que empezamos a utilizar balones con droga, nuestra utilización de los balones de corte se ha incrementado significativamente. Entonces quería saber si eso también es tu experiencia y en qué porcentaje de casos lo estás utilizando. Hablando de lesiones que no están calcificadas, para preparar bien la lesión. Si has expandido tu uso de balón de corte desde que usas la estrategia de utilizar balón liberador de droga. Vale, la verdad es que yo lo que había comentado es que el balón de corte lo usamos mucho en general, cuando hay calcio, por ejemplo, para preparar lesiones. Estamos muy habituados a usarlo. En la restenosis lo usamos muchísimo, pero no, ya lo usábamos antes, con lo cual no ha cambiado con el balón con fármaco. Ya usábamos cutting para la restenosis, para asegurar que rompemos bien el tejido. En las lesiones de novo, que mi estrategia es hacer balón con fármaco, la verdad es que no uso mucho cutting, usamos más bien poco porque nuestra intención es que no haya mucha disección, ¿no? Y a pesar de que el cutting hace una disección controlada, claro, a veces si haces un cutting de tamaño 1:1 con el vaso, que es lo que se supone que vas a hacer al final de balón con fármaco, ¿no? Tamaño 1:1, haces una disección importante y ya no puedes hacer el balón con fármaco. Entonces, sí que es verdad que hay escuelas que usan mucho cutting y después balón con fármaco y dejan disección y están tranquilos, pero es lo que os decía, ¿no? Que en Alemania, en Italia, que usan muchísimo balón farmacoactivo, están muy acostumbrados a dejar disección y se quedan tranquilos. Nosotros estamos en una fase intermedia que sabemos en qué casos estamos tranquilos, en qué casos de disección, y hay otros que no nos acaba de dejar tranquilos, ¿no? Si estás en una fase muy inicial, es aprender este punto de tranquilidad de qué disección dejo y cuál disección pongo un esteno al final, ¿no? Entonces, en lesiones de nuevo, si pienso hacer balón farmacoactivo, no uso tanto cutting, lo hago más en la restenosis. Excelente. Pues vamos con otro escenario, el tercer caso. Este es un paciente de 77 años, también con factores de riesgo cardiovascular. Ingresa por angina de esfuerzo progresiva y en lecto tiene una T negativa en cara anterior, fracción de eyección conservada, cateterismo por radial derecha. Y bueno, como veis, pues el paciente tiene múltiples lesiones, ¿no? Aquí en la Spider veis que tiene dos lesiones severas en la ascendente anterior, proximal y media, una es crítica. En la circunfleja hay una marginal aquí abajo que tiene otra lesión crítica. Y si veis aquí se insinúa que hay una oclusión de la primera marginal, que aquí se ve algo el vaso distal. Parece un vaso de regular importancia. Aquí veis también las lesiones de la DEA severas.
y el vaso distal de la marginal, esta que está ocluida, se intuye por aquí. No parece gran cosa. Y la segunda marginal tiene otra lesión severa. Y en la derecha tenía otra lesión, que luego la veréis en la posterolateral. Bueno, en este caso, evidentemente, se hizo primero el diagnóstico, era enfermedad de tres vasos, se paró, se comentó en sesión y se decidió que se podía hacer revascularización percutánea, aunque también hubiera sido una buena opción la revascularización quirúrgica, ¿de acuerdo? Bueno, decimos percutánea y veréis cómo fue. En la decisión anterior, pues se predilató con un balón semicompliante, después con cutting. Había un punto de calcio aquí importante, en la parte media sobre todo, no tanto la proximal. Se hizo cutting de 3 y se implantó en este fármaco activo largo de 40, ¿de acuerdo? Este es el resultado de la DA, un buen resultado. Y aquí ya podéis ver que al recuperar más flujo en la DA se ve la circulación colateral a este ramo de aquí. ¿Veis el ratón, verdad? Sí. Hacia el ramo este que es el ramo marginal ocluido. Entonces le dije a mi compañero, oye, voy a intentar abrir esta marginal, que no parece gran cosa, pero yo creo que ahí debe haber algo de vaso más de lo que vemos. Y con un microcatéter y una Fielder hice un intento de tratar la oclusión y la verdad es que pasó relativamente fácil. Aquí veis cómo ya ha pasado la Fielder, se intercambió la Fielder por una Sion Blue, creo. Sí, por una Sion. Y veis que ya aquí empieza a aparecer un vaso largo, fino parece. Se predilató con un balón pequeñito. Y ya vemos un vaso ya de más entidad. Y primero predilatamos, no he puesto las imágenes para no hacerlo tan largo, predilatamos todo el vaso, toda la parte enferma del vaso con un balón semicompliante de 2 por 25. El resultado en geográfico fue aceptable y lo que hicimos fue dos balones farmacoactivos Protégé, un semicompliante porque de 2.0 no hay no compliante. Hicimos un semicompliante en la parte más distal, que era un vaso más pequeño, y después un no compliante Protégé 2,5 por 15 en la parte ostial y proximal de la marginal. Y aquí veis el resultado de la angioplastia con balón farmacoactivo. Y eso es lo que os decía, ¿no? Veis un vaso que es más grande de lo que uno intuía y de hecho mi compañero me dijo, oye, pues sí que tenía razón. Este vaso valía la pena intentarlo. Y veis que el resultado no es buenísimo, ¿no? No queda tan bonito como cuando implantamos un stent, ¿no? Si veis el de la DEA está perfecto. Aquí hay algo de disección seguramente, también en el ostium debe haber algo de hematoma, un poco de recoil. Pero bueno, el vaso tiene TIMI 3, estaba ocluido, con lo cual, si lo pensáis, si se volviera a ocluir, pues tampoco sería tan grave. Me pareció un resultado aceptable para un balón con fármaco, ¿de acuerdo? Y lo que hacemos muchas veces en estos casos, perdonad, aquí tenía la otra lesión de la marginal, también se implantó en stent y quedó con buen resultado. Este es el resultado final de la marginal. Y lo que hacemos muchas veces en estos casos que tienen restenosis y hacemos balón con fármaco, si el paciente tiene enfermedad de tres vasos y vamos a tratar otro vaso en otro procedimiento, lo que hacemos es esperarnos entre 1, 2, 3 meses, hacer el siguiente procedimiento, que en este caso era la derecha, para así poder comprobar la evolución del tratamiento con balón con fármaco. Y esto es lo que hicimos en este caso. 3 meses más tarde, el paciente volvió de forma ambulatorio para tratar la derecha que nos faltaba. Y fijaos la marginal, qué bien está. El vaso está permeable, no tiene disecciones. Evidentemente tiene algo de placa residual, pero es placa no significativa. Claramente no necesita aquí ningún stent. Y bueno, la verdad es que es un resultado bueno para ser balón con fármaco, ¿vale? No esperamos que el vaso esté perfectamente liso como con un stent, pero bueno, tiene TIMI 3 y no tiene lesiones significativas, o sea que es un buen resultado del balón. Y nos hemos ahorrado ahí. Aquí tratar esta lesión de la marginal ostial hubiera sido complicado, ¿no? Porque sería un stent de la circunfleja hacia la marginal con una bifurcación. La otra rama había que poner un stent más distal, una lesión larguísima. O sea, hemos hecho una solución muy sencilla y con un resultado bueno. Por último, se trató la derecha, tenía esta lesión en la posterolateral, se puso un stent, quedó bien y por tanto este paciente que tenía tres vasos y podía ser quirúrgico se arregló con tres stents focales. Bueno, el de la derecha es un poco largo, pero en la segunda marginal un stent, en la derecha un stent, estos dos cortes, un completa, de forma percutánea con tres stents. O sea que este es un buen... y oclusión. Y aún así el balón con fármaco veis que puede tener su espacio en estos casos. Si queréis hacer algún comentario de este caso, este también es una oclusión, el caso cuarto. No sé si hay preguntas del panel. Yo tengo algunas preguntas de la audiencia que por ahí no van
específicamente para este caso, pero bueno, los podemos plantear como para responder. Tenemos gente de México. El doctor Víctor Sarmiento nos pregunta si cree que la tendencia será dejar de usar los stents por la vasomotion que se preserva con el balón. Yo diría que no, no aún, o no en todos los casos. Sí que una tendencia a usar más balón con fármaco depende del porcentaje de uso que vengas, ¿no? Si tú vienes de un porcentaje de uso del 5% de los procedimientos solo para restenosis, conforme vayáis ampliando vuestra indicación para vaso pequeño, para bifurcación, para lesiones largas, empezará a crecer este porcentaje, ¿no? ¿Hasta cuándo llega este porcentaje, ¿no? Respecto a todas las angioplastias. Y no sé, ahí tengo dudas. No, evidentemente no lo va a sustituir al stent. Los stent farmacoactivos de última generación son muy buenos y tienen su indicación, ¿no? Por ejemplo, un paciente con enfermedad de un vaso que tiene una lesión focal crítica, se le pone un stent corto o, bueno, un stent cualquiera y va a ir muy bien, ¿no? Entonces ahí no tiene mucho sentido. Pero el balón con fármaco tiene sentido para todas estas cosas y sí, para mantener la vasomoción del vaso es una de las utilidades. Pero este porcentaje va aumentando y en Alemania e Italia hay hospitales que lo usan en más de un tercio de los procedimientos, es solo balón con fármaco. Nosotros no estamos ahí. Yo creo que en mi hospital debemos estar en un 15-20% de balón fármaco activo, que es un buen porcentaje. Bien. Nos Respondí. consultan. Sí, perdón. Sí, dime. Sí. Nos consultan en qué casos, Lucas Mediza, cardiólogo intervencionista de acá de Rosario, en qué caso usa imágenes intracoronarias para las angioplastias con balón con droga. Vale, bueno, es lo que habíamos comentado antes, ¿no? En la restenosis tiene mucho sentido para ver si el mecanismo de la restenosis, si hay infraexpansión del stent y para elegir bien el tamaño del balón. En el resto de casos no usamos habitualmente, solo porque sea balón farmacoactivo, no usamos técnica de imagen. O sea, usamos técnica de imagen si creemos que el tipo de lesión o el tipo de procedimiento lo va a requerir. Por ejemplo, en el tronco común usamos casi siempre IBUS, ¿no? O IBUS o OCT. En el tronco común siempre lo hacemos, pero porque es el tronco, no por el balón con fármaco, ¿no? Que veréis que en el tronco hay algún caso que sí que uso el balón con fármaco, pero no para el tronco en sí, sino para la rama lateral. Pero sí que diría que la OCT quizá no es un caso ideal, porque si queremos evitar la disección, poner tanto contraste no va a ayudarnos. Y luego aparte veremos muchas disecciones si hacemos OCT y hemos predilatado. Bien, después de algunas preguntas técnicas que las respondo rápido. La cantidad de droga del balón es una estándar 3 microgramos por milímetro cuadrado. Y la tecnología que digamos, permite estas triple insuflaciones, como había comentado antes, que la droga está aplicada únicamente en los dobleces del balón, lo que impide, digamos, que se pierda durante el camino, permitiendo que se mantenga una dosis efectiva en el vaso tratado hasta en 3 insuflaciones. No sé si hay algún otro comentario del panel, si no, si quiere, doctor, seguimos con el próximo caso. Sí, quedan dos escenarios. Este es otro de los casos que uso habitualmente el balón. Es un hombre de 69 años con todos los factores de riesgo. Este paciente venía de un país de Europa del Este y tenía angina de esfuerzo desde hace 6 meses. Tenía función ventricular conservada y traía un cateterismo de allí. Trajo las imágenes y la verdad es que, bueno, la calidad de imagen no era muy buena, debía ser una escopia muy antigua. Y en el mismo cateterismo de coronarias le habían hecho un cateterismo de troncos supraórticos, que esto yo no lo había hecho nunca, pero bueno, se lo hicieron por femoral y tenía un pack completo. Y la verdad es que tenía las troncos supraórticos muy mal. Tenía la carótida interna derecha con una estenosis importante, la vertebral derecha ocluida y la carótida izquierda crítica. Entonces, me consultaban para ver qué hacíamos con el paciente, porque según el cateterismo de allí tenía enfermedad de tres vasos, con oclusión crónica de la derecha, era un paciente un poco EPOC porque había fumado mucho, y con todo esto de las carótidas, pues no parecía los cirujanos lo iban a rechazar. O quizá pedían primero operar las carótidas, después de las coronarias. Bueno, total, que decidimos repetir el cateterismo con idea de ver si se podía hacer vascularización percutánea de las coronarias y después ver las carótidas que hacían con ellas, ¿no? Si hacer cirugía o hacer angioplastia con stent. Entonces, el cateterismo nuestro, que ya íbamos ya dirigidos, porque había visto las imágenes de su país de procedencia y veis que la derecha tiene un nacimiento alto, vertical, por eso se fue con un catéter multipurpose y tiene una oclusión crónica de la derecha proximal media que
Es corta, no parecía muy difícil. El vaso distal bueno. Quizá parece que tenga una lesión aquí importante en la derecha media y el vaso distal, bueno, parece bueno, aunque quizá tenga enfermedad, ¿no? Y luego a la izquierda veis que tiene muchísimo calcio en la descendente anterior. Tiene un tronco muy corto, un nacimiento casi independiente. Muchísimo calcio en la DA proximal y sobre todo hacia la diagonal. Luego lo tiene tanto y la circunfleja lo veremos mejor luego. Aquí veis la DA media está mejor, la diagonal proximal tiene muchísimo calcio y es un vaso grande. Y la circunfleja, aquí se intuba selectivamente, pues tiene una lesión severa aquí que parece fácilmente tratable de forma percutánea, ¿no? Entonces decidimos lo que habíamos pensado y hacer tratamiento percutáneo de las coronarias y después con el tiempo ya, bueno, con- al cabo de unos meses evaluar qué hacer con las carótidas. En casos yo lo que hago a veces es ir a lo más difícil, primero la CTO, lo más difícil y eso queda ocluido, pues no ganamos ni perdemos nada. Ir a la CTO y si se puede hacer la CTO, después haremos la circunfleja y la DA diagonal, pues veríamos si sería con Rotablator, con Shockwave o con alguna técnica para el calcio. Y aquí hicimos la oclusión crónica a la derecha, que bueno, se costó un poco con microcatéter y escalada de guías, pero se pasó por vía anterógrada de luz verdadera a luz verdadera. Una cosa que hago a menudo, el catéter guía, veis que es un multipurpose porque realmente tenía un nacimiento muy vertical, no ofrece mucho soporte. Y una cosa útil es poner una guía en una rama auricular o una marginal del ventrículo derecho para aumentar soporte, incluso se puede hacer anchoring en las ramas auriculares para ganar soporte. Aquí ya hemos pasado, veis que directamente ya puse en eyeliner porque el soporte no era muy bueno. Se predilató con un balón de 2x25 y veis el resultado. Aquí ya vemos que tiene una lesión aquí severa en la derecha media, más lejos de la oclusión. Y, y el vaso distal, toda la derecha distal hasta la cruz, tiene una lesión también significativa. Vale, aquí hay dos posibles estrategias, ¿no? Es una oclusión crónica que hemos conseguido pasar guía. Una opción es tratar con stent todo, ¿no? Desde la derecha proximal, pues hasta la cruz. Luego habría que decidir si el stent lo mandamos a la posterolateral o a la ascendente posterior, ¿no? Con lo cual el procedimiento se complica mucho, ¿no? Porque serían entre 100 y 150 milímetros de stents y luego una bifurcación en la cruz que hay que ver cómo se resuelve, si lo ponemos hacia aquí, hacia allí, si hay que hacer kissing. Hay calcio aquí en la derecha media, o sea, un procedimiento complejo. O bien stent en la oclusión y el resto de lesión que no es la oclusión crónica, tratarla con balón fármaco activo. Bueno, se predilató, perdón, estos son imágenes para se predilató con un balón de 3x20 a alta presión en la zona de la oclusión. Y aquí veis, bueno, aquí sí que hay una gran disección, ¿no? En la derecha proximal, claramente este no es un caso para balón farmacoactivo en esta parte de aquí, ¿no? Esto tiene alto riesgo de oclusión aguda, con lo cual esto habrá que estentarlo seguro. Y veis la derecha distal, vemos aquí mejor que es una lesión al menos del 70%, se confirma. Y seguimos con nuestra intención, ¿no? Primero predilatamos, que no lo he puesto, con un balón semicompliante de 2,5x20, toda la derecha distal hasta la cruz. Hicimos angioplastia con balón farmacoactivo, con Protégé 2,75x20 no compliante, y en esta ocasión lo dilatamos dos veces, como veis, ¿no? Una más distal hacia la posterolateral y otra en la curva media distal. Aquí veis el resultado inicial en la derecha distal, que es bueno, no se ve una disección importante, ha ganado lumen. Se implantó después un stent muy largo en la derecha proximal media, cubriendo toda la disección y toda la zona de la oclusión. Se protegió también una rama marginal del ventrículo derecho que me parecía que era de suficiente calibre como para protegerla. Y este es el resultado final. ¿Veis? El stent, pues evidentemente se posdilató el stent también con un balón no compliante. Y el stent pues, está muy bien y toda la derecha distal, fijaos que, bueno, ha ganado lumen, no hay disección y hemos simplificado el procedimiento muchísimo, ¿no? Porque hemos pasado un stent de 50 si no hubieran sido por lo menos 120 milímetros de stents. Con este paciente, como os dije, este es un paciente de hace... hacer un cateterismo de control para ver cómo estaba la derecha y tratar la circunfleja y después la anterior. Pero en ese impasse le diagnosticaron una neoplasia de la lengua y, bueno, se tuvo que operar de lo de la lengua, un tumor local.
y ha evolucionado bien. Y la intención es hacer el cateterismo después de Navidades, que me lo pidió el paciente que fuera después de Navidades. O sea que en el próximo seminario, el próximo reunión, explicaré cómo es Estamos teniendo problemas con la conexión. esta derecha, Escuchamos ¿vale? Pero por experiencia previa, balón con faro. ¿No se oye bien? No, se escucha cortado. Tenemos problemas con la conexión, Ah, parece desde allá. sí, a mí me pasa a veces también con vuestro audio. No, no puedo hacer nada porque estoy con wifi, estoy conectado con wifi. No, decía que, no sé si me veis mejor ahora, que la estrategia esta de implantar stent en la oclusión y hacer balón con fármaco en el vaso distal, yo tengo experiencia con bastantes casos y funciona muy bien. Y evitas hacer un full metal de más de 100 milímetros. Sí, coincido que me parece una estrategia muy atractiva. No tengo la misma experiencia que usted, pero lo he hecho en ciertos casos y la verdad que con resultados alentadores. No sé si hay alguna pregunta al panel. De hecho, en Holanda están haciendo un ensayo con esta estrategia de estentar todo o estentar solo la oclusión y balón con fármaco en el resto del vaso. Y es un aleatorizado que quieren incluir muchos pacientes. Bien. Tenemos, sí. Junio acá de Si queréis, Rosario. paso al último caso o tienes alguna pregunta. No, no, está bien, espero el último y después te hago un comentario. No, no, bueno, como quieras. Sí, pues venga, hacemos el último y así acabamos. Este es otro de los escenarios en el que uso mucho el Protégé. Es un hombre de 50 años, fumador. Hace un mes tuvo un infarto anterior y se hizo angioplastia en otro centro, poniendo dos stents en la DA. Le quedó una fracción de eyección del 40% y tenía una lesión severa, bueno, crítica, en la cruz, en la derecha, y nos solicitaban angioplastia en segundo tiempo, ¿no? Que lo hacemos muy a menudo. En el infarto se trata la lesión culprit y al cabo de unos días o unas semanas tratamos las lesiones severas de otros vasos. Se hizo cateterismo por radial derecha y fijaros qué caso más complejo, porque tiene una lesión bifurcacional en la cruz, Medina 111. Los dos vasos tienen un calibre aceptable. Luego toda la derecha tiene enfermedad difusa. Si os fijáis, el carácter diagnóstico tiene prácticamente el mismo tamaño y la guía es casi más. O sea que realmente debe tener enfermedad del vaso y si meta de la arteria, muy probablemente. Pueden hacer el balón con fármaco como estrategia casi segura. O sea, aquí dijimos, mira, vamos a hacer balón con fármaco en las dos ramas, si no se ocluye, no se diseca mucho. Pase lo que pase, vamos a intentar no poner stents aquí porque es que acabaríamos haciendo casi toda la derecha. Entonces, se predilató con un balón semicompliante 2x15 y veis qué muesca hay tan importante. O sea, realmente ahí lleva una placa fibrosa, pero muy severa. Se predilató con otro balón no compliante de 2,25. Aquí se rompió la muesca a 20 atmósferas. Se predilató también la posterolateral y como el resultado geográfico era bueno, se hizo Protégé NC 2,5x15 hacia posterolateral, y aquí veis el resultado, que es bueno, ¿no? Tiene TIMI 3, seguramente hay un poquito de disección, pero TIMI 3 el paciente no tenía dolor. Y después Protégé, aquí cogimos uno un poco más largo, 2,5x20, y veis aquí el resultado final. Ambos ramos tratados con balón farmacoactivo y se ha resuelto el caso de forma muy sencilla, sin stents, rápido y con buen resultado, ¿no? Que esta cruz, hacerla con stents hubiera sido una cruz, ¿no? Hubiera sido muy complicado. Y por último, este es el último caso y así podemos hacer, si queréis, los últimos comentarios. Otro de los escenarios que uso bastante el balón con fármaco, 47 años, exfumador, dislipemia con hipercolesterolemia familiar heterocigota, apneas, un IAMS esquilip 1 con test negativas en cara anterior y el cateterismo mostró esto, una lesión crítica en la DEA ostial, sin espacio para poder enrasar ahí un stent. Y lo que hicimos fue predilatar la lesión con cutting. En la DEA ostial es otro de los escenarios que usamos mucho cutting respecto a la pregunta anterior,
Se implantó un stent de 3,5 por 24 en tronco de A, pot con un balón NC de 4. Este caso se hizo con IBUS, aunque no se he puesto las imágenes. El recruce de la guía, solo como recordatorio, no tiene que ver con la charla, pero recordad que en el provisional, bueno, y en las técnicas de stents, el recruce tiene que ser lo más distal posible en la bifurcación cerca de la carina. Y aquí veis que se recruzó distal. Se aplicó balón farmacoactivo Protégé NC de 2,75 por 15, guiado por IBUS, sabíamos el tamaño de la circunfleja. Y por último, kissing balón ya con el protégé puesto en la circunfleja y un balón NC de 3,5 en tronco de A. Y ese es el resultado final. Report y finalmente quedó así, quedó muy muy bien. Y es otro de los escenarios en los que uso bastante el Protégé NC para el kissing, tanto en bifurcaciones como de A diagonal como en el tronco. En el tronco a menudo hacemos provisional tronco de A y kissing, y el kissing lo hacemos con el Protégé no compliante hacia la circunfleja. Bueno, y a veces al revés. Pero es otro escenario que es interesante. Es curioso que la verdad es que el balón navega bastante bien y para recruzar los struts, habitualmente, en este caso, por ejemplo, aquí, este balón, el protégé, recrucé sin predilatar. Si has hecho un buen pot y el stem mide más de 4, las celdas son grandes y el protégé puede pasar sin predilatar. Y si por lo que sea no consigues pasar el balón, aparte de pasar un balón más pequeñito, por ejemplo, este es otro caso de tronco. Esto es un protégé y aquí por el ángulo, a veces pasa esto, ¿no? Que el balón no pasa de las celdas de la bifurcación. Y recordad que podemos hacer, cuando tienes este endister, hacer el anchoring. Y este es después del kissing, el resultado final del caso, que fue muy bueno. Este es otro caso, ¿eh? Y nada, si queréis hacemos algún comentario o pregunta final. Tomás de acá de Rosario, Argentina. Bueno, muy, muy interesante todo, la verdad. Los casos clínicos muy buenos. Nosotros, o yo particularmente, balón con drogas, utilizo en restenosis intrastent, no, al día de hoy todavía no en bifurcaciones. De repente me da más confianza o seguridad hacerlo guiado por imagen, sobre todo para bueno, ver el resultado final. Así que eso por un lado con respecto a las imágenes me parece personalmente como que bueno que es muy importante o es una herramienta extra para una tranquilidad mental a lo mejor, ¿no? Post intervención. Y te hago una pregunta con respecto al cutting, que algo te preguntó Claudio también. Nosotros realmente usamos muy poquito cutting por el momento. ¿Vos lo contemplás siempre que encarás este tipo de intervenciones, más allá de dilatar con balones no complacientes? ¿O qué tips nos darías vos para la utilización de cutting balloon? ¿En qué casos vos lo utilizás de rutina, verdad? Porque es algo que de repente creo que en Argentina mismo no se utiliza tanto al día de hoy. El seguro médico también es difícil para la cobertura y todo. Gracias. ¿Se ha cortado la conexión? ¿Me oís? ¿Ahora me oís? Porque se ha cortado la conexión un rato. ¿Me Aprovecho oís? mientras lo... Sí, nosotros lo escuchamos. ¿Usted no nos está escuchando? Vale. Sí, sí, perfecto. Va. La pregunta sobre el cutting, te oía un poco mal, pero he entendido, creo, la pregunta. Em, para la restenosis usa mucho cutting. Y no es ningún problema si creas disección en la zona restenosis, porque ganas mucha área luminal con el cutting. Si es un stent de 3, ponemos cutting de 3 y subimos a muchas, de hecho subimos a muchas atmósferas con el cutting, ¿eh? Podemos pasar las 20 atmósferas sin ningún tipo de miedo. Después usamos mucho cutting para el calcio, muchísimo, porque es más económico que el shockwave. Si vas con catéter guía de soporte, el cutting suele pasar empujando. Más que pasar distal y luego retirar, el cutting a veces hay que hacerlo el keep pushing, ¿no? Pones el cutting a la parte más donde llegues proximal, donde te pase. Si no te pasa más la lesión, lo dilatas y cuando lo desinflas, tú empiezas a empujar.
y en este desinflado el cutting avanza un poco. Vuelves a dilatarlo y poco a poco vas entrando de proximal a distal. En el calcio lo usamos mucho y en la restenosis. Luego lo usamos mucho en las lesiones ostiales también, para romper las fibras cruzadas. Lo usamos mucho, pero claro, en las lesiones ostiales habitualmente acabamos estentando. Y para las lesiones, esto lo he comentado antes, para las lesiones de novo, si es para hacer balón con fármaco, ahí sí que no usamos cutting. Ahí, si hacemos cutting en un vaso pequeño, lesión larga, seguramente haremos bastante disección y no podremos acabar con el balón con fármaco. Aunque sé que hay otros hemodinamistas que lo hacen. Viendo que hoy la estrategia, digamos, más recomendada para la mayor parte de las bifurcaciones es el provisional, y teniendo ahora información de este último trabajo que demostró que la dilatación de una rama lateral con balón convencional versus balón con droga, bueno, hay superioridad en balón con droga. ¿Usted cree que deberíamos cambiar nuestro approach y dejar siempre que tiene uno que trabajar sobre la rama lateral, hacerlo con un balón liberador de fármaco? Pero yo... Bueno, Primero es ver en qué casos está claro del todo si hay que hacerlo siempre o solo en algunos casos. Compliante en el vaso principal y un protege no compliante en el ramo lateral, ¿no? Ya que hacemos el kissing con dos no compliantes, conseguimos también aplicar fármaco en la rama lateral. Esto para el kissing final. Y si no, hay casos en que si tú prevés que el ramo lateral está enfermo y lo quieres tratar sin técnica de los stents, puedes predilatar ramo principal, después predilatar ramo lateral con balón fármaco intentando evitar que se diseque, y después implantar el stent en el ramo principal, de manera que ya has aplicado el balón fármaco en el ramo lateral, ya está el fármaco allí puesto, y luego el stent en el ramo principal. Para las bifurcaciones es muy interesante el uso del balón con fármaco. Y claro, lo único, para hacer kissing siempre con balón con fármaco hay un tema del coste, ¿no? Que, bueno, incrementas algo el coste, el precio. doctor Aguilar. Sí, buen día, ¿qué tal? Luis Aguilar de México. Una pregunta a propósito de lo de la bifurcación, ya que está el tema, ya que está el tema a colación. Acá pues me ha tocado en algunos casos topar ahí lesiones en vasos importantes, tipo una primera diagonal o una circunfleja osteal, osteoproximal, sin compromiso al main, tipo un Medina 001. Lo que hemos hecho, lo que me ha tocado hacer es balón medicado solo a la diagonal o solo circunfleja tronco para no tener que hacer un stent ahí. Y al menos en la poca experiencia, pocos casos, porque definitivamente no es nada frecuente, aparentemente nos ha ido bien, pero alguna experiencia, algo que tenga en ese sentido. Sí, sí. La bifurcación Medina 001 es de las peores, ¿no? Porque depende de qué vaso sea. Por ejemplo, la diagonal, a veces casi dan ganas de no hacerla, ¿no? Porque para una lesión focal en el ostium de la diagonal te puedes ahí meter en un lío con la escena anterior. Y el balón con fármaco aquí, como dices, es muy útil. La diagonal, por ejemplo, pues predilatar. Yo pondría igual guía en la DA por si acaso, siempre. Predilatar la diagonal, balón con fármaco, y si queda bien, fin. Procedimiento fácil, sencillo, y has dejado la DA bien, ¿no? Sin hacerle nada. En la circunfleja también, pero es verdad que el ostium de la circunfleja, en mi experiencia, sobre todo si tiene calcio. El ostium de la circunfleja también es una angioplastia muy desagradecida, ¿no? Si queda bien el balón con fármaco y no hay mucho calcio y te ahorras, y luego el tronco de A, suponemos que está sano, ¿eh? Te ahorras un stent en el tronco, perfecto. Lo que pasa es que la circunfleja ostial, si está calcificada o tiene mucha angulación, muy mala sitio de tener lesión, ¿no? Y de hecho yo en la circunfleja ostial suele ir asociado a mucho calcio y acabamos haciendo cutting y acabamos haciendo stent. Pero bueno, sí que en casos que no haya calcio y que tú infles un balón y quede bien, es una solución ideal. Si el tronco está sano, balón con fármaco a la circunfleja ostial y procedimiento resuelto. Sí, sí. Muy buen punto. Unas últimas preguntas. Yo te quería hacer una pregunta más bien clínica.
Cuando tratas lesiones que son responsables de un síndrome coronario agudo, uno está muy acostumbrado a confiar en la estabilización de la placa que te genera el stent. ¿Cómo tenés alguna preferencia ahí o te da lo mismo, digamos, aunque sea un vaso pequeño, tratarla con stent o balón farmacoactivo? Vale. Claro, cuando es síndrome coronario agudo, nuestra tendencia natural es ir a poner un stent, ¿no? Eh, eh, y, y creo que la tenemos todos y yo también la tengo, ¿eh? Eh, Porque hay carga trombótica, porque la placa está inestable. Pero bueno, sí que en los escenarios que he dicho, por ejemplo, si fuera un vaso pequeño, un vaso de justo 2 milímetros o así, y predilatas la lesión y queda bien, y implantar el stent no te supone un gran beneficio. Puede haber casos de síndrome craneoagudo agudo que se puede hacer con balón con fármaco, ¿no? Pero sí que el síndrome craneoagudo agudo, sobre todo si hay mucha carga trombótica o placa muy inestable, claro, enseguida que predilatas, la placa a veces se diseca. Creo que hay una cierta más tendencia, yo también, de poner stent. Y ahí tienes toda la razón. Eh, Parece como que, bueno, estabiliza más la placa, ¿no? El soporte mecánico del stent. Pero bueno, no me parece tampoco, o sea, tenemos casos de lesión aguda y hacer predilatar con balón, que todos recordamos un caso que predilatas con balón y dices, ostras, está perfecto, ¿no? Me parece que ya no hay lesión. Ahí haces balón con fármaco y fin del procedimiento, ¿no? Ahora, claro, si es una DEA proximal con una lesión corta, la predilatas, pues poner un stent ahí corto no te supone tampoco ninguna dificultad, pues lo ponemos, ¿no? Pero bueno, es un poco el cambio de mentalidad de ir buscando cada vez más sitio al balón con fármaco y conforme más haces, más porcentaje acabas quedando tranquilo con el balón con fármaco. No sé si hay alguna pregunta última del panel. Un último escenario que por ahí no lo hemos hablado mucho es lesiones calcificadas largas, que uno tiene que trabajar con alguna estrategia de debulking, shockwave, rota, etcétera. ¿Qué Lesiones experiencia hay? calcificadas, Calcificadas, sí. no te he oído muy bien. Lesiones calcificadas como primer tratamiento, ¿no? De Claro, lesión en qué escenarios, digamos, calcificada, como combinándolo con balón con stents fármaco. o cuál es tu approach? Sí. Claro, cuando es lesión calcificada también depende si es focal o es difusa, ¿no? Porque me imagino los dos escenarios. Si me imagino, por ejemplo, hoy he hecho una DA diagonal que tenía mucho calcio en la DA y al final he hecho stent porque era una lesión más o menos corta, ¿no? Yo creo que si hay mucho calcio y no hay ningún problema con poner stent, si es una lesión corta, no hay ninguno de los escenarios que hemos dicho que el balón con fármaco es beneficioso. Se puede poner stent si has preparado bien la placa, has roto bien el calcio y vas a asegurar que el stent va a quedar bien expandido y bien aposicionado. Si esto lo has preparado bien y yo creo que tiendo a ir más hacia el stent. Ahora, por ejemplo, una stent anterior muy calcificada y con enfermedad difusa, ahí sí que creo que se puede dilatar toda la lesión larga y después, una vez veas cómo ha quedado, decidir estentar una parte y la otra parte hacer balón con fármaco para poner 100 milímetros de stents, ¿no? En la DEA, por ejemplo. Ahí sí, aunque no haya calcio, no me contraindica el balón con fármaco, pero el que haya calcio. Pero el que pienso, como hay, es más si es un vaso pequeño, una lesión muy larga, purgación, ahí sí. Bien. Excelente. Lo veo conectado a George Marquis de Translumina. No sé si George querés decir unas palabras antes de cerrar. No, ha sido muy interesante. Muchas gracias para su participación. Los casos eran muy interesantes y esperamos que todo es interesante también para los doctores que han entendido toda la sesión y el webinar. Bueno, agradezco nuevamente a Translumina, a Endomedical de acá de Argentina, al doctor Eduardo Bosch y a todos los presentes por esta actividad. La verdad que podríamos pasar mucho más tiempo hablando sobre esta fascinante tecnología, pero bueno, en honor
a nuestros compromisos, vamos a dar por concluido el webinar. Muchas gracias a todos los participantes. Chao. Bueno. Gracias. Gracias. Un auténtico placer estar con vosotros. Gracias.